Tribunal Constitucional, en su rol constitucional, valga la redundancia, ha establecido que las disposiciones que estaban, que regían en la ley electoral, las candidaturas independientes, eran muy exigentes y se asimilaban a los requisitos establecidos para los partidos políticos. Es así que entonces ha establecido una nueva denominación, una nueva categoría, un nuevo vehículo de participación de las personas que no militan en partidos políticos y son en las organizaciones o sociedades cívicas y sociales. La ha introducido en la legislación con la posibilidad de que un tercero participe en igualdad de condiciones. Lo que queremos dejar claro es que no nos oponemos a que se haga el proceso y le estamos pidiendo a Faride que ella está haciendo su trabajo y no nos oponemos, y yo sé que ella lo va a hacer. Si a ti tu bolsillo van y te la quitan y no te han dado ningún papel de que te la quitaron, y eso va todo a una rumba de bocina, ¿cuál es la mía? Un ejemplo. Entonces, pero también aparte de eso le ponen... Señores, gracias por estar esta mañana. Seguimos pendientes de Venezuela. Hoy es día 10, viernes 10. Y entonces todos pendientes de qué va a pasar. Yo pienso que no va a pasar más que Maduro, Nicolás Maduro, asumirá en esa asamblea legislativa que está lista para recibirlo y veremos qué hace la oposición venezolana. Sí, un poco más fortalecida alrededor de María Corina Machado, pero indudablemente hay serios obstáculos para alcanzar la meta de que Edmundo González sea proclamado presidente de Venezuela. Es una cosa que parece bastante clara. Pero nosotros, además de esto, hay algunos temas que no podemos dejar de tratar. Recientemente hay un tema que debió ser tema hace tiempo, debió estar con nosotros, todo lo que tiene que ver con el ruido. Y yo quiero invitar a las personas para que nos hablen del ruido que viven en sus comunidades, escribiéndonos al 829-345-1453. Esa es nuestra flota. Nos dicen en el 829-345-1453 cómo viven, porque hay gente que literalmente no vive. Yo conozco personas que han tenido que marcharse de su barrio porque tienen un colmadón al lado o porque tienen alguien que puso unas bocinas grandísimas en su vehículo y eso es fiesta todo el día, porque no pueden escuchar una música para sí mismos, tiene que ser todo el mundo. Entonces el Ministerio de Interior y Policía ha iniciado unos trabajos en estos sentidos. Evidentemente no exento de controversia, sobre todo porque algunos policías al parecer pues se aprovechan y toman alguna bocina que no sea, que no esté violando la ley. Eso es lo que han dicho algunos comerciantes. Aquí entrevistamos a un dirigente comercial, que por cierto, puso un número a esa conversación con Indira esta semana, de comerciantes que le han llevado sus bocinas, dice, sin dejarle una nota, sin dejarle una evidencia, sin saber dónde la llevan, sin una hora específica que estuviesen vulnerando nada. Yo le pedí que queríamos nosotros tener contacto con esos comerciantes, estamos tratando de tenerlo, o sea, necesitamos ir y conversar con ellos. Si usted es comerciante y le ha ocurrido eso, también nos puede escribir para conversarlo, porque hay que tener todos los puntos de vista. Y no puede faltar el punto de vista de alguien que tenga conocimiento de lo que el ruido provoca en nuestras vidas. Yo diría que el ruido vuelve a uno casi loco, pero mejor que yo lo puede expresar alguien que estudió para saber esto. Así que paso con Indira. Indira, buenos días. Estamos hoy acompañados de una persona que nos puede ayudar mucho a crear conciencia. Así es, Edith, y sobre todo de un tema que nos afecta tanto en el día a día y en las noches, ante todo. Tenemos aquí a Carmen Veloz, ella es ingeniera industrial, especialista en gestión de riesgos, y con Carmen hablaremos un poco más para entender, así como comentaba Edith, cómo el ruido nos afecta en el día a día. Saludos, Carmen, y gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, gracias a ustedes por la invitación.
¿Qué tanto ruido, Carmen? No sé si tienen ustedes esos análisis. ¿Qué tanto ruido hay aquí en República Dominicana? ¿Cómo es esa potencia en cuanto a ruido? Lamentablemente los niveles de ruido que en República Dominicana, sobre todo en los sectores populosos, estamos viviendo, rompe todos los niveles de las leyes establecidas. Solamente tú vas y el ruido de fondo, o sea, ese ruido que se supone que debe ser ambiental, se te supera la barrera de los 60 decibelios nocturnos que son permitidos por la ley. A esto le sumamos entonces todas esas actividades que se generan tanto en las zonas populosas como en los sectores industriales. Por ejemplo, como comentaba Edith, la mayoría de los barrios del Gran Santo Domingo y del Distrito Nacional tienen esa particularidad de que tienen siempre varios colmados o colmadones que interrumpen esas horas, sobre todo las horas de sueño. Yo conozco un caso muy puntual en el que en un sector de Santo Domingo Oeste hay como un parquecito que es donde las personas se sientan a pasar el rato, pero tienen alrededor como 4 o 5 colmadones. Wow. Cada uno enciende sus bocinas. Cada uno con una música diferente. Con una música diferente. Entonces, tú sales cargado de ese lugar porque ese ruido afecta directamente el sistema nervioso central. Y tu cerebro, que es el encargado de tú identificar qué tú quieres escuchar y qué no, entonces trabaja además para poder, si tú tienes una conversación con una persona, poder entender qué es lo que esa persona te quiere decir. Entonces, Carmen, la ley indica que no puede pasar de los 60 decibeles. Nocturnos. En zonas residenciales. Okay. Y 65 diurnos. Okay. Ya en zona industrial son 70 diurnos y 75 nocturnos, pero tú haces una medición en cualquier sector de nuestro país y va a estar muy por encima de la norma. ¿Usted ha participado en algún tipo de estudio y hay estudios de referencia en República Dominicana sobre el ruido que se produce aquí? Desde la Comisión Ambiental realizamos varias mediciones. Cabe decir que para tú poder tener un estudio propiamente dicho del ruido, tú no puedes realizar una medición puntual. Yo voy un día, mido. Yo voy a tener simplemente, eso es un punto de referencia. Para tú poder tener una línea base, por así decirlo, tú necesitas realizar una serie de mediciones, o sea, unas mediciones seriadas. Mañana, tarde, noche, sin ruido de fondo, con las actividades normales. Claro. Si hay fábricas, con la fábrica en funcionamiento, si hay comercios. ¿Cómo se mide el ruido? En decibelios, lo medimos con el sonómetro. Y ustedes tienen, dice que mediciones puntuales. Sí. ¿En qué lugares usted ha tenido la oportunidad de determinar y cuáles han sido los resultados así de puntuales? Nosotros hemos realizado mediciones cuando en el Boulevard de la 27 de febrero, tanto de sonido, de particulado y de gases. Realmente los niveles fueron alarmantes. También hemos realizado mediciones en algunos entornos de aprendizaje, por ejemplo, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿Encontraron altos ahí? Muy altos. Que se supone que por ser una universidad, por ser un centro educativo, debería de haber algún tipo de regulación de los negocios que pueden estar en los alrededores. En los alrededores. También en algunos centros educativos, cuando vamos a realizar alguna actividad en un municipio, en alguna provincia, aprovechamos la ocasión para realizar ese tipo de mediciones. ¿Por qué se hace necesario que en los centros educativos tengamos esos datos? Como el ruido te afecta directamente al sistema nervioso central, los impactos sobre la salud son acumulativos, aunque tal vez uno no le ponemos el sentido necesario, porque inmediatamente tú me quitas la fuente que me está afectando, yo siento una mejoría. Sí. Pero esas afectaciones son acumulativas sobre la salud. Entonces, cuando tú tienes a un estudiante que está tratando de aprender en las aulas, pero tiene esa afectación de la zona, de todos esos colmados, del vendedor que pasa,
te afecta esa capacidad de tú discernir entre lo que yo necesito escuchar, que me está enseñando mi profesor, y el ruido que está ahí, que está en el ambiente. Igualmente, si en el área donde yo resido tengo ese mismo problema de que tengo todos esos colmadones, la persona, los vecinos, también ya mi cerebro llega cargado a la escuela y se hace difícil yo poder aprender de una manera eficiente. Veo aquí algunas personas que nos están escribiendo al 829-345-1453. Hay una persona que nos escribe desde, varios colmados. Yo quiero, dice, soy del sector Alma Rosa primero, estamos cansados de la alta contaminación sónica de los colmados. También nos escriben de un colmado en la calle José Cabrera, esquina 12. Nos está diciendo, no se puede resolver, y creo que esta es una parte para la pregunta siguiente, no se puede resolver un problema cultural cuando no se han creado las condiciones necesarias. Primero, crear las leyes, hacer que se cumpla, que por cierto, hay leyes de ruido, yo creo que ustedes no saben, hay leyes para el ruido en República Dominicana. Segundo, concientizar, que sería la parte, o educar al pueblo, tener instituciones que funcionen. ¿Qué opina usted? Esta es una televidente que está escribiendo a propósito de las acciones que está tomando el Estado Dominicano frente al ruido. Ciertamente tenemos una norma ambiental de protección contra ruido y dentro de la ley 6400 también se insta a cumplir con esa normativa que se creó. No tenemos políticas públicas que me regulen con régimen de consecuencia el tema de irrumpir las normas de ruido. ¿Qué pasa con esas actividades que está haciendo desde el Ministerio Público? Son necesarias, debieron haberse hecho desde hace muchísimo tiempo, pero tenemos que hacerlo dentro de la legalidad. Según la sentencia del Tribunal Constitucional, tú necesitas para tú incautar un bien tener una orden de un juez. En el momento que tú me haces una incautación sin una orden de un juez, ya tú estás cayendo en la ilegalidad. Si tú incautas ese bien porque es el cuerpo del delito, pero tú no me sometes a la persona que tenía ese bien, tú estás cayendo en la ilegalidad. Claro. Y también se da, se puede malinterpretar, se puede dar a la malinterpretación de que, no, ellos lo que están es macuteando, porque van y te ponen una multa, una multa a veces insignificante, yo voy y pago mi multa, yo voy a seguir haciendo esa actividad que afecta de una manera muy puntual a los residentes de la localidad en la que se están haciendo esos operativos. ¿Qué pasa? Esos operativos no pueden ser, valga la redundancia, un operativo. Tienen que ser acciones continuas, constantes y dentro de la norma, dentro del marco de la legalidad. Lo que hay es que las autoridades tengan el interés en que eso sea así. Y ahora, señora Carmen, que conversamos con usted, vemos, por ejemplo, las diferentes quejas que nos envían tanto a través de nuestro chat de WhatsApp como mediante YouTube. Gente que dice, hay una persona que me tiene con un escándalo en la casa, que se escucha a 5 calles, no voy a vender la casa porque necesito mi tranquilidad. Voy a vender la casa porque necesito mi tranquilidad. Esto es en Engombe. Hay otra persona, por ejemplo, que comenta que en las calles 12A, esquina Activo 2030, un colmado donde de día y noche es con música. Tanto del colmado como se agrega otro componente de los vehículos que se paran a consumir bebidas también en el colmado. Entonces es lo que, si bien hay leyes, habría que ver entonces qué interés y qué aplicación. Exactamente. En Engombe fue que puse el caso específico que yo les hablaba al principio de la entrevista. Tengo amigos, yo residí mucho tiempo en esa zona, que voy a veces a visitarlos y salgo agotada, salgo cansada porque el cerebro está trabajando. Y no sé, porque ya yo no estoy acostumbrada a ese tipo. El cerebro se acostumbra, pero no es que no le esté haciendo efecto. Entonces, eso es importante, explíquenos eso, doctora. Si bien uno se acostumbra al ruido, eso no significa que no esté exenta de los daños que me causan. Claro que no, el ruido es un depresor, un directo depresor del sistema nervioso central. Entonces me está trabajando, me afecta. En la vida de pareja afecta porque el ruido puede ocasionar anorgasmia y puede ocasionar disfunción eréctil. Que si lo que promueven el ruido pues, supieran eso, no, quizás se paran. Sí, se detienen.
En las capacidades cognitivas, me puede influir en las capacidades Y cognitivas. nos predispone como a la violencia también. Exactamente. Porque con un ruido como que te aloca. Sí, quisiera te va darle alterando, te va alterando y llega un momento en que yo como una persona afectada voy a explotar porque estoy nerviosa, estoy alterada, si no puedo dormir, no puedo descansar. Entonces todo eso es realmente son acciones acumulativas en el cuerpo Hay humano. personas que no solo es el ruido que producen en el local comercial, que uno pudiese decir, bueno, están buscando generar dinero, hay una cultura de ruido y es la única manera que tienen de hacer negocio. Incorrecta, equivocada, pero están tratando de hacer negocios. Pero ¿qué de esta gente que toma un vehículo, le pone unas grandes bocinas y se va a un barrio que no es suyo? Como lo que está ocurriendo en el sector Engombe. Me comparten la fotografía, no la voy a poner porque necesitaría verificación adicional y no quisiera exponerla de este modo, pero no tengo dudas de lo que está diciendo esta familia. En Engombe hay un señor que no es de ahí, del sector donde él va. Él va y pone un vehículo con bocinas grandes. Entonces las personas dieron una queja, pero antes de llegar a su casa, después de poner la queja, ya el tipo vino a reclamarle. Yo sé que ustedes fueron a quejarse, porque eso también pasa. Esas personas que van con estas bocinas en la calle y que también los partidos políticos usan en temporada electoral, ¿eso está regulado? No, eso no está regulado. Pero podría entrar por la fase de ruido en sí misma, ¿no? Sí, claro, porque inmediatamente tú sobrepasas el nivel permitido en la norma, ya tú estás violentando la ley. El nivel permitido de audio, porque bueno, el ruido es cuando se pasa ese audio, cuando deja de ser algo agradable. Nosotros podemos tener una música, no es ruido, es una música suave. ¿En qué momento ese audio se convierte en ruido? O sea, si yo estuviese en una casa y prendo una bocina, usted está diciendo, hay unos niveles, para que la gente tenga una idea. El nivel de ese audio que yo debo tener en mi casa, ¿hasta dónde debe llegar? ¿Lo tiene que escuchar? Si lo escucha la vecina del lado y el vecino que está enfrente, ¿ya yo estoy haciendo ruido? Sí. Ay, ay, ay. Claro debe limitarse sí. a mi casa. A mi casa. Se supone que soy yo quien quiero escuchar música. Ajá. No necesariamente al vecino tiene que gustarle la música que yo estoy Cojan escuchando. Y todavía se pone peor el asunto si ponemos, dependiendo también el tipo de música que tú me estás poniendo. No, que si ponemos el pum, pum, pum ese. El pum, pum, eso ya Y cuidado de inmediatamente. que te hacen un meme después. Sí. Sí, entonces el ruido ya es todo sonido que causa molestia, incomodidad y puede llegar a causar algún tipo de enfermedades. En el momento que ya causa molestia, deja de ser sonido y pasa a ser ruido. Doctora, gestión de riesgos y en República Dominicana uno generalmente no escucha sobre esta profesión de que hay una gestión de riesgos. ¿En qué consiste y qué hacen ustedes que les puedan decir a la población? Bueno, la gestión de riesgo de desastre, lo que trabajamos en ese tema es tratar de minimizar la exposición de los bienes, las personas, las comunidades a los efectos de los fenómenos de origen natural a los que estamos expuestos en el país. La gestión de riesgo es un conjunto de acciones administrativas, de educación, de planificación, de prevención, para reducir al mínimo las pérdidas ocasionadas por los desastres. Entonces, es algo que se viene trabajando ya a partir de la aplicación o de la elaboración de la Ley 147-02 sobre gestión de riesgo de desastre. Anteriormente en el país siempre se trabajaba de una manera reactiva. O sea, pasa el evento y voy a dar la respuesta. Exacto. A partir del ciclón George en el 98 se vio la necesidad de trabajar en la parte preventiva, en la parte de planificación, para evitar al máximo esas pérdidas, sobre todo de vidas, de bienes, de medios de vida, a partir de la ocurrencia de una emergencia o desastre. Entonces, se creó el Sistema Nacional de Prevención y Mitigación y Respuesta, que está presidido por el Presidente de la República, y en ella se encuentran todas las instituciones del Estado que deben trabajar de una u otra forma para lograr ese objetivo común, que es salvar vidas.
Quisiera preguntarle, y volviendo al tema del ruido, ahora que le preguntaba Indira sobre la gestión de riesgo, me recordaba de Amelia, que lo ha trabajado mucho tiempo, Amelia de Champs, lo ha trabajado mucho, el tema de gestión de riesgo y la prevención en la República Dominicana. Pero volviendo al tema de ruido, ¿se podría decir que esta inclinación a ser ruidoso, a ser bulloso, puede convertirse como en un hacer cultural, una forma de actitud de un conglomerado de personas que no entiende o que no asume ciertas actitudes que implican respeto a los demás, respetar el espacio de los otros, tener una vida como en armonía, sino que si no tiene ese sazón, siente que no está viviendo? Sí, es algo que lamentablemente se ha estado implementando como si fuera como que si el dominicano no es bulloso, no es dominicano. Entonces tenemos que hacer un cambio de ese chip, porque el respeto al derecho ajeno es la paz. Mi derecho termina en donde inicia el tuyo. Entonces yo necesito empezar eso es con educación, con concientización, y eso empieza desde la primera infancia. Entonces, si yo como estoy criando a mi hijo o hija en esa cultura, en ese nivel de que yo en mi casa, si yo voy a cocinar, si voy a limpiar o si voy en el vehículo, debo tener unos niveles exagerados de ruido, esa criatura va a crecer con eso y va a crecer con todas esas afectaciones que hemos mencionado. Puede tener complicaciones para poder llevar a cabo el proceso de aprendizaje, para relacionarse con las personas, va a desarrollar una agresividad exagerada. Entonces, eso es con educación. Educación, implementar políticas públicas que vayan directamente a trabajar con el tema del manejo del ruido y la educación. A veces la gente no cree. Yo estuve hablando con un médico especialista que me dijo que recibe cantidad de jóvenes que pierden la audición en Dominicana, que tenemos, bueno, he pensado en invitarle, le dije, doctor, sería bueno que usted fuera para que pusiera esos ejemplos de gente que pierde la audición porque desconoce el daño que se hace a sí misma. Me están escribiendo de Ocoa, ya que es ahora, quiero decirlo. Dicen que en Ocoa serán las fiestas patronales, saludos para ustedes, pero dice, y felicitaciones para toda la gente de Ocoa, pero dicen que el ruido es infernal. Hay un ciudadano que vive exactamente a 5 kilómetros y dice que a pesar de eso lo escucha como si estuviera en el centro del parque. Entonces, a veces se trata de regular, repetimos, esto es un tema también de educación. En algunos países, incluso hablar alto se considera maleducado y grosero, como en Japón, por ejemplo. O sea, y hablan, uno ve a los orientales que hablan tan tranquilamente, tan suavemente, y llevan esa vida, los niveles de violencia son menos. Ustedes cuando han medido el ruido y habló de la contaminación, ¿se ha medido aquí lo que pasa, por ejemplo, en el túnel, en la 27 de febrero, en esos túneles, en materia de contaminación y de ruido? Nosotros de manera directa, desde la Comisión Ambiental de la UAS, no hemos todavía llevado a cabo esa medición dentro de los túneles de esta ciudad capital, que entiendo que se hace necesario realizar un... Que podría ser lo medio ambiente, por ejemplo. Exacto, el medio ambiente tiene como responsabilidad realizar esas evaluaciones y también proponer alguna solución a la problemática que pudiera encontrar. Pero sí comentaba usted sobre ese estudio que hicieron relacionado a gases en la zona del Boulevard. ¿Qué arrojó ese estudio? Es un estudio, ya tenía unos cuantos años, porque lo hicimos cuando estaba en auge el tema del Boulevard de la 27 de febrero, que estaba la persona que... Pueden ver que no prosperó. Las personas dejaron de ir al bulevar a pesar de ser un espacio que estaba acondicionado. Por el ruido, por el ruido, por la contaminación. Nosotros, mientras estuvimos haciendo esas mediciones ahí, tú podías percibir el monóxido de carbono porque el flujo vehicular es demasiado elevado. Y ahora más, el parque vehicular se ha incrementado muchísimo. ¿Cuáles son esas instituciones que trabajan con ruido aquí en República Dominicana, a las que uno podría acudir, ya sea para ver los estudios que tengan o para poner una queja? Es el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, es el ente rector
de esas políticas y de esos de hacer las políticas públicas, los reglamentos y de hacer también los estudios necesarios para monitorear la calidad de ruido, la calidad de aire, de los espacios tanto públicos como en donde se solicite que se realicen esas bueno, mediciones, pues Carmen Veloz, gracias por estar acá. Carmen es ingeniera agroindustrial, pero además especialista en gestión de riesgo y ha trabajado el tema del ruido en Santo Domingo, ya que estamos hablando de esto, que hay gente que está molesta yo creo que hay que hacer operativos, claro, que sean dentro de las reglas de la norma. Sería bueno también que le echasen mano a todo el que pone su motor que parece una bomba atómica en la calle, o su carro que lo habilita. Tiene que ser para llamar la atención, si uno encuentra por qué lo miren. Tiene que pasar por ahí, parece más fuerte que una chicharra, hay que mirarlo obligatoriamente. Así es. Entonces esa gente merece tener ese tipo de control. El lunes nosotros vamos a tener un programa que le tenemos sorpresa en este sentido sobre los trabajos frente al ruido, sobre todo en el Gran Santo Domingo, en las zonas urbanas. Hay varias quejas en el chat de YouTube. Lo reservamos para el lunes. Pero ¿sí eso te iba a decir, que podemos aprovechar porque son varias quejas que tenemos. Entonces podríamos aprovechar y mencionar esos lugares y esas quejas que nos ponen el próximo lunes. Efectivamente, si tiene alguno más, lo tenemos el lunes, porque no queremos desaprovechar hoy la oportunidad de conversar con Rey Andújar, que es escritor y está con Maribel Contreras. Gracias, Carmen, que tengas feliz resto del día y mejor año. Gracias, igual. A Carmen Veloz, gracias a todos los que han participado esta semana. Por supuesto, seguimos pendientes aquí en Telesistema, en Telenoticias. Sigan atentos para que por todas nuestras vías ustedes tengan la información a tiempo sobre lo que ocurre en un día de tensión para Venezuela, que todo salga bien. Mientras tanto, si no ocurrieran cosas como la que vamos a ver, la vida sería demasiado dura. Vamos a conversar de la escritura, de la literatura, del conocimiento con Rey Andújar, y con él viene Maribel Contreras. Así que en buena hora, Maribel, le dejamos con ella. Lo que está pasando es que Barrick pretende imponer la instalación de una presa de cola como un proceso previo que no ha sido formalizado en el país, que no ha sido regularizado como la ley impone, de ampliación de la mina. Los sacerdotes nos metimos con ellos, con los policías, pidiéndole que por favor que nos dieran una tregua de llamada. Estábamos llamando instantáneamente. O sea, no hubo espacio para la negociación, lo que usted me está diciendo. Monseñor Tomás Morel, obispo de la diócesis, estuvo llamando constantemente. Yo no entiendo. Rogándole a ellos.